En el quinto tema vamos a reflexionar Jesús y el reino de Dios. Jesús es un predicador ambulante. Va de aldea en aldea, no predicándose a sí mismo, ni predicando al Padre. Predica el reino de Dios. Las primeras palabras de Jesús, según el Evangelio de Marcos, es: conviértete, cree en el Evangelio y vive el reino de Dios aquí y ahora. Que esto tiene trascendencia, sí, pero el reino de mi Padre es para vivirlo aquí y ahora. Estas palabras tan bonitas de Jesús que se revelan en el Evangelio de Marcos son las que nos van a ayudar a entender qué es el reino de los cielos para Jesús de Nazaret. Otro evangelio, el de Mateo, que es el evangelio rico en parábolas, a partir del capítulo 10, nos va dando también ciertos indicios, ciertas ideas de lo que es el reinado de Dios para Jesús de Nazaret. Y utiliza parábolas como la del granito de mostaza. El reino de mi Padre es como aquella semillita de mostaza que una vez que crece dará muchos, pero muchos frutos, porque crece, crece y crece. Para Jesús de Nazaret, el reinado de Dios, desde una interpretación pastoral que la hacemos en el centro bíblico, es que el ser humano tenga las relaciones plenas, perfectas, armoniosas e íntimas con Yahvé Dios, su Padre de amor, su Padre de misericordia. Con la casa común, somos co-creadores de esta casa. Debemos amarla, cuidarla, respetarla, tener esas relaciones perfectas. Y finalmente el ser humano con la comunidad, con los demás hermanos, vivir bien, vivir plenamente. Estas tres relaciones deben estar basadas en el amor y en el respeto, pero sobre todo en esa imagen de un Dios que ama y perdona a sus hijos e hijas, no de un juez que premia o castiga según el comportamiento de sus hijos. El Evangelio de Lucas es muy claro en esto. Recuerden la parábola del hijo pródigo. En esta parábola se nos revela esa imagen de un Dios Padre que siempre está esperando el regreso de aquel hijo que desde su libertad decidió ir a otro camino, a otro sendero, a buscar su felicidad. Y cuando él se dio cuenta que la felicidad la tiene en el Padre, regresa. Tiene la humildad de regresar y decirle a Papito Dios: aquí estoy. Y Papá Dios lo ama, lo perdona, lo abraza y continúa el camino. El reinado de Dios, entonces, es para vivirlo aquí y ahora. Jesús fue muy radical en esto. Y Él nos va a ayudar a ver que sí se puede vivirlo. Y para esto tenemos nosotros el sexto tema, que es el proyecto de Jesús, y que lo vemos en 8 objetivos. Para lograr este proyecto hay que tener objetivos, y Jesús tiene muy claro 8 objetivos. El primer objetivo para vivir este proyecto de Dios aquí y ahora, el reino de Dios, es el vivir en comunidad. Una vez que Jesús está en el desierto haciendo su discernimiento, baja y camina por las orillas del mar de Galilea y se encuentra a 2 parejas de hermanos. Estos 4 personajes empiezan a formar con Jesús la primera comunidad. Y en esta comunidad cada uno tiene que hacer ciertos cambios en su manera de vivir, ya que si no cambiamos y no tenemos tolerancia y respeto por los demás, esta comunidad empieza a fragmentarse. Así que Jesús nos invita a todos nosotros a cambiar ciertos hábitos para poder vivir de una manera plena y correcta con los seres humanos en esta casa común y hacer juntos un proyecto de vida,
donde todos nos vamos a enriquecer. Pero no lo hace solito. Siendo el Hijo de Dios, no lo hace solo. Lo hace acompañado, formando comunidades. Segundo objetivo de este proyecto de Jesús es el ayudarnos a crecer en libertad. Lo que nosotros denominamos crecer como una pedagogía liberadora. Jesús de Nazaret, nos cuentan los 4 evangelios, que cuando él hablaba la gente sentía y vivía que Jesús tiene autoridad. ¿Por qué Jesús tiene autoridad? Porque, mis hermanos y hermanas, Jesús habla lo que vive. En otras palabras, Jesús es testimonio vivo. Él no está divorciado de sus actitudes y de su hablar. Lo que nos pasa a muchos de nosotros. Hablamos muy bonito de Dios, pero tenemos unas actitudes que no revelan a Dios. En Jesús no. Jesús habla lo que vive, lo que siente, revela un Dios Padre amor. Y va enseñando a la gente con un lenguaje claro, sencillo, utiliza parábolas. Así se garantizaba que toda la gente iba a entender, y cuando uno entiende, ese aprendizaje lo va a transformar en su vida. Jesús fue un maestro en esto, porque la gente, así sea la más sencillita, se daba cuenta qué camino debe de optar. Sabían diferenciar una vez que escuchaban a Jesús, su autoridad, qué es bueno y qué es malo, qué me da a mi vida y qué me da muerte. Eso Jesús enseñó, y nosotros también tenemos esa capacidad de enseñar a nuestros hermanos con lenguaje sencillo qué es lo que le hace bien y lo que le enriquece de lo que le hace mal y le empobrece. Tercer objetivo del proyecto de Jesús es sacarnos de ese mal en el que vivimos y devolvernos la vida. Jesús forma su comunidad, enseña con autoridad y luego va a la sinagoga. Y en la sinagoga, en lugar de encontrarse con seres humanos plenos y perfectos, se encuentra con un endemoniado. Endemoniado en Biblia significa una persona que no está en el proyecto de Dios, que está en otro proyecto, donde sus intereses económicos, ideológicos, religiosos incluso son muy diferentes al proyecto de Papito Dios. Ese es un endemoniado, anda solo en la vida para conseguir intereses propios y no intereses que sean para la comunidad. Jesús se encuentra con el endemoniado, dialoga y lo libera de ese demonio, de ese sistema en el que no encaja la palabra amor, la palabra solidaridad, la palabra acompañarnos, enriquecernos juntos, pero lo libera. Jesús tiene esa capacidad y nos da a nosotros también esa capacidad para liberar a todos esos endemoniados que encontramos en la vida. Aquel joven que está en drogas, aquel niño que está viviendo explotación sexual, aquel adulto mayor que vive el abandono, aquel adulto que está en un trabajo mal pagado donde lo están explotando, etc. Tantos endemoniados que nosotros debemos no de matar a ellos, sino al sistema, porque ese niño, a ese joven, a ese adulto mayor, a esa persona que está trabajando, lo está esclavizando ese endemoniado llamado sistema, ese endemoniado que no tiene estos valores cristianos que son el amor, el respeto, la solidaridad, la libertad, etc. No vamos a luchar contra las personas, sino contra estos sistemas que enajenan a las personas. Cuarto objetivo del proyecto de Jesús: dignificar y valorar a la mujer. Jesús
Una vez que libera al endemoniado de ese sistema en el que lo tenía preso y cautivo, baja a la casa de Pedro y se encuentra con la novedad de que la suegra de Pedro está enferma. Él entra a la casa, toca a la suegra de Pedro. Ojo, tocar a un enfermo en la cultura de Jesús es quedar impuro, pero Jesús no se va a cumplir normas y lineamientos, sino a expresar el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios está por sobre las leyes, sobre las normas, etc. Y es a lo que Jesús daba mucho énfasis. No cumplas las leyes por cumplirlas, sino las leyes debes de cumplirlas cuando están al servicio de la comunidad y cuando el amor de Dios lo expresas de una manera muy fuerte, donde sabes que la persona es más importante que el cumplimiento de una ley. Jesús cura a la suegra de Pedro, la dignifica porque la casa de Pedro es ya la primera iglesia o la nueva iglesia en donde hombres y mujeres tienen roles iguales para el servicio de Dios. Es decir, el hombre y la mujer están llamados a la diaconía, al servicio de esta nueva iglesia que se está formando alrededor de la experiencia de Jesús de Nazaret. Quinto objetivo del proyecto de Jesús, del reinado de Dios que debemos vivirlo aquí y ahora. El quinto objetivo se trata de mantenerse unido con el Padre. ¿A través de qué? De la oración. Jesús siempre buscaba espacios para estar a solas y dialogar con su buen Padre, para que el Padre, desde ese diálogo, oración, trato de amistad, nos dice Santa Teresa, ¿verdad? Desde esa amistad profunda que tenemos con el Padre, vaya guiándonos en nuestro camino. Jesús lo vemos siempre orando. Ejemplos. Jesús, antes de elegir a sus 12 discípulos, ora. Jesús, antes de entregar su vida por ti, por mí, por el mundo entero, en el huerto de Getsemaní, se pone en oración. Jesús siempre está en oración, constante diálogo con un papito Dios. Eso nos motiva a nosotros también para entrar en diálogo profundo con ese papito Dios, con este Dios de amor, con ese Dios de misericordia que nos va guiando nuestro camino. Ese es el quinto objetivo. El sexto objetivo. Jesús no se queda en una sola aldea. Jesús sale a muchas aldeas a visitar enfermos, a conversar con la gente, a cambiarles esa mentalidad, a hacerles sentir y vivir al Dios de la gratuidad, no al Dios del cumplimiento. Y en medio de todo esto se encuentra con gente que no es de su cultura. Ejemplo, la sirofenicia. Ella es de la zona de Siria, de Fenicia, del norte de su país. Y esta mujer le pide un favor a Jesús y le dice que le cure a su hija. Y Jesús le responde de una manera inmediata: no, primero son los hijos de Israel y luego los paganos, es decir, los que no son de la cultura de Jesús. Y aquí la sirofenicia le da una lección de Jesús enorme, porque le dice que hasta de las migajas del pancito se alimentan ellos, los perritos. Esto es muy bonito, son una carga de simbología bastante grande que debes de aprenderla, pero esto se va dando paulatinamente. Y ahí le está diciendo la sirofenicia a Jesús que también los paganos son merecedores del amor y del favor de Dios. Y Jesús aprende y le dice: sí, es verdad, por tu fe tu hija se ha sanado. Le hace un milagro a una persona que no es de su cultura y no le exige tampoco ser. No le dijo: bueno, ahora ya le curé a tu hija, ahora tú debes de ser de la cultura judía y debes de hacer los ritos que nosotros hacemos, etc. No, Jesús la deja totalmente libre. Aprende su lección, transmite ese amor a los paganos también y lo deja ahí para que ella tome su decisión. El sexto objetivo del proyecto de Jesús.
ahora pasamos al séptimo. El séptimo objetivo es liberarnos de nuestras esclavitudes y devolvernos la vida. Nos cuentan los evangelios que Jesús, una vez que andaba de aldea en aldea, se encuentra con un leproso. Los leprosos en la época de Jesús son aquellos que tienen una afección en la piel, puede ser acné, un sarpullido grande, etc. Lo cura a este leproso y lo reintegra hacia su familia, porque el leproso tenía que estar lejos de su familia, tenía que colgar una campanita para que todo el mundo sepa que él tiene una afección en la piel, que está impuro y que no puede ser tocado, y tenían que vivir en las afueras de la ciudad. Este leproso es reintegrado con su familia y Jesús se queda en lugar del leproso. Es decir, Jesús es ahora el marginado, el impuro, aquel que ya no podía entrar en la ciudad. Este es un llamado para que nosotros, los seguidores de Jesús, hijos de Yahvé Dios, también nos pongamos en los zapatos de aquellos que están siendo esclavizados. Los liberemos, los llevemos hacia el Padre y los sanemos. Jesús hizo eso, reintegró al leproso, a su familia, a la sociedad. Nosotros también podemos hacer desde nuestra familia, reintegrar a nuestros miembros de la familia que los tachamos de inservibles, de inútiles. Y luego de la sociedad, ¿quiénes son los leprosos de hoy en nuestra sociedad? Son preguntas que nos vamos a ir contestando paso a paso, paulatinamente. Seguro tú ya tienes hasta las respuestas. Y el último objetivo del proyecto de Jesús es desenmascarar la falsedad y la hipocresía. Jesús, como todo buen profeta, hace esto, denuncia lo que no está en el proyecto de Yahvé Dios, anuncia lo que sí se debe de vivir en el proyecto de Dios y consuela. Jesús, en un momento, en muchos, pero siguiendo el Evangelio de Marcos, en un momento se encuentra con los fariseos y los descubre de su falsedad y de su hipocresía. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No odiar a las personas, no maldecir a las personas, pero sí decirles y desenmascararles cuando es el caso que lo que ellas están haciendo, pensando, sintiendo, no va con el proyecto de Dios. La gente debe de tener una guía y esa guía eres tú, soy yo, es Jesús actuando a través de nosotros para que esa persona cambie. ¿Y cómo cambia cuando nosotros nos enfrentamos, cuando desenmascaramos? Pero todo esto debemos hacerlo con amor y con respeto, no desde el odio, no desde el rechazo, sino desde el amor hacia un proyecto, hacia un servicio. Queridos hermanos y hermanas, he disfrutado mucho en el acompañamiento, creo que casi una hora acerca de Jesús de Nazaret. Es muy cortito el tiempo, me encantaría estar más y explicarles más, pero para eso tienen ustedes los teléfonos en el folletito, tienen también el correo electrónico, la plataforma, en fin, tienen muchos medios para comunicarse con nosotros, poder conversar, ayudarles en sus inquietudes y sobre todo experimentar juntos este amor de Dios en Jesús de Nazaret. Pues me despido y les recomiendo que lean este librito. Me encanta. Para nosotros que estamos empezando en el descubrimiento de este Jesús 100% humano, 100% divino, es clave tener nuestra Biblia, el folletito que están utilizando y como un libro para hacer una lectura pausada, tenemos este de Pagola. Bueno, es una recomendación que les hago con mucho cariño. Descansen, que Dios nos bendiga y sigamos cobijados de la experiencia del Dios de la misericordia, de Papito, de Yahvé, de Abba, como lo dice Jesús de Nazaret. Bendiciones.